molestos, y lo han expresado, los hemos escuchado en los informativos, los hemos leído en los medios de prensa escritos a través de las cartas que hicieron llegar el sindicato de Asociación de Funcionarios de Aduanas. Son ellos por el tema del corrimiento que se hizo de la aduana, que del Chuy pasó a la Coronilla, donde creo que dicen literalmente que ni las ratas podrían estar trabajando allí. Vamos a tener un Zoom con Basilio Pintos, que es el secretario general de la Asociación de Funcionarios de Aduanas, cuando producción me diga en un segundito. Bien, mientras chequean las cosas, los asuntos técnicos, me gustaría una reflexión de parte de ustedes, porque por algo también se cambió esa aduana del Chuy a la Coronilla. ¿Tenés una opinión sobre el tema, Pepe? Sí, la opinión es que no es nada fácil en este momento gobernar moviendo las pericias de la economía y las sanitarias. Eso está clarísimo. Y son tantas y tantas pericias que hay que mover a la vez que la verdad es un trabajo muy complejo. El corrimiento de la aduana en primera instancia, si vos lo mirás desde el punto de vista sanitario, decís, ¿qué necesidad? ¿Por qué no nos quedamos como estábamos? Desde el punto de vista económico, la gente del Chuy dice que prácticamente estaba en una situación de estado de sitio. Porque no se permitía el ingreso de gente del lado brasilero. Tenemos ahí una situación bien interesante. Hay conflicto de intereses, claro, ¿no? Sí, claro, pero además hay una situación bien interesante desde el punto de vista de los números que arroja la pandemia, ¿no? En Rocha, ¿sabes cuántos casos activos hay al día de hoy? En Rocha, el departamento que de alguna manera estamos viendo o teniendo en cuestión, 40. Y la mayoría de los casos, excepto Montevideo y Área Metropolitana de Canelones, que la tomo como una sola allí, porque hay 3.400 más 800, estoy dando números redondos. El otro departamento que más números tiene es Rivera, y curiosamente hay una franja allí que si trazáramos en forma imaginaria por la Ruta 5, van descendiendo los casos, pero igual van siendo importantes. Es decir, Tacuarembó, Rivera, Tacuarembó, Durazno, Florida, hasta que llegamos a Canelones y Montevideo. Y muchos adjudican a ese aumento o a esa mirada de esa línea imaginaria al contrabando. Es una hipótesis no del todo descabellada, no comprobada obviamente, pero que habla de que mucho del contrabando viene y obviamente no hay controles, porque de eso se trata del contrabando, justamente en esa línea que nos lleva de Rivera hasta acá. Hipótesis que se cae a pedazos cuando miro los números que hay en Rocha. Pero bueno, son dos situaciones allí que son bien interesantes de atender. A ver, ¿qué piensa el propio secretario general, Basilio Pintos? ¿Cómo le va? Supongo que estaba escuchando los comentarios de Pepe. Hola. Sí, ¿cómo le va? Sí, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Estaba escuchando los razonamientos del panelista Pepe Sena? No, no lo pude Bueno, escuchar no muy... importa. Entonces, vamos desde el principio. Sí. ¿Quién, cómo, cuándo y por qué se cambió la aduana del Chuy a la Coronilla? Bueno, eso fue una orden superior, una orden de la Administración, de la Dirección Sí, Nacional de Aduanas, sí. y Las a lo que nosotros razones, decimos que las condiciones no están dadas para hacer ese cambio, bien, de llevar la terminal de Chuy a la Coronilla, ¿no? Por supuesto. bien. Las razones que esgrimieron o que les llegan a ustedes, ¿cuáles fueron? No, no, a nosotros no se nos dan razones. O sea, nosotros cumplimos órdenes, pero Ujú. como sindicato tenemos que entender y tenemos que defender a nuestros compañeros y decir, en la coronilla no se puede, no puede funcionar, ningún funcionario no puede desarrollar su tarea porque las condiciones no están dadas. No hay agua, no hay luz, recién ahora repusieron la luz, no hay agua potable, no hay agua de ningún tipo, no hay un baño para más de 10 personas que están trabajando ahí, entre diferentes ministerios que están trabajando ahí, por lo tanto las condiciones no están dadas. Bien, ¿y qué medidas va a tomar el sindicato? Porque en definitiva, hoy el trabajo que van a hacer en esa sede, digamos, nueva, es crucial, también juega con la salud de los uruguayos, ¿no? Por supuesto, descartando el tema pandemia, descartando momentáneamente el tema de la pandemia, nosotros decimos las condiciones no están dadas y nos presentamos en una denuncia. Ay, se corta. Vamos a ver si podemos reconectarnos, si no lo terminaremos por teléfono. Bien, porque sí, eso obviamente se cortó.
se entiende lo que preguntaba, ¿no? A ver, de Sí, alguna manera las medidas, ellos también están muy atados de manos en sus posibilidades, sin caer en, bueno, ellos mismos Ahora, en el no cumplimiento mínimo y básico de la preservación sanitaria, ¿no? yo lo que les pregunto es por qué ahora con la Coronilla y no con Rivera, con Curtiseira, porque es la misma distancia y es el mismo lugar. Conozco la aduana de la Coronilla y conozco la aduana de Curtiseira y es una oficina en donde también se corrió, porque el Ministerio de Defensa corrió todo ese control que se está haciendo ahora en la Ruta 9, también en la Coronilla, y son la Coronilla y Curtiseira, que eran dos controles de aduana que anteriormente se controlaba y después se dejó de controlar. Hoy en día los pusieron para correr un Tu poco pregunta es, ¿por qué no se quejan en la otra ciudad? ¿Por qué no se quejan de Rivera? Porque Rivera tiene la misma situación edilicia que el de la Coronilla. ¿Cómo se llama ese punto? ¿Curiseira? Curtiseira. Curtiseira, perdón. Curtiseira. ¿Me está escuchando? Hola, sí. ¿Qué pasa hay con una Curtiseira? confusión, que no sé qué persona es la que está diciendo esto, que la Coronilla tiene el mismo lugar que Curtiseiras, o sea, que tiene las mismas condiciones. Sí, y ¿no es así? No, porque el Rivera tiene una terminal de aduana y un resguardo aduanero anterior que es toda la parte rodoviaria, que es donde se hacen los despachos. En este momento está funcionando todo eso. Curtiseiras es un resguardo, no es una terminal como se quiere hacer la Coronilla. Ojo, son totalmente distintas. Las operaciones. Pero digamos, son ¿tienen totalmente agua, tienen baño, tienen las condiciones edilicias? distintas. ¿Difieren? No, se trata de diferente. Una cosa es un resguardo y otra cosa es una terminal. O sea, tendríamos que hablar largo y tendido de lo que es la aduana. Para entender. Tenemos un rato, porque Sí, bueno, hay mucho mito perfecto, también en torno a la perfecto. aduana, ¿no? Es lo mismo la terminal TUI, donde existe infraestructura necesaria para la realización, y es lo mismo la Coronilla, nada que ver. Y no, lógicamente. Por supuesto. Y no es lo mismo la terminal en Rivera, la terminal de administración de Rivera, con Curtiseiras, que es un resguardo Curtiseiras. Bien. ¿Puede explicarnos la diferencia entre ser un resguardo y terminal? Donde los controles son aleatorios. ¿Me entiendes? ¿Son aleatorios que por disposición o porque simplemente, no sé, hay menos funcionarios, menos horario de trabajo? Ahí no se va a recibir documentación, por ejemplo, de camiones que ya fueron dados salida de Rivera, en el caso de Curtiseiras. Ahí se va a revisar solamente el tránsito menor, cosa muy importante también, pero no el nivel que se le quiere dar a la Coronilla, que la Coronilla la quieren hacer una terminal, como la terminal de Chuy. ¿Entiendes? Mire, perdón por lo que voy a preguntar, realmente es de ignorante. Sí. Dentro de los mitos siempre que tienen que ver con aduanas y demás, Sí. y la supuesta corrupción, como podría haber en cualquier escenario de cualquier actividad humana, Sí, supuesta corrupción, sí. uno podría pensar que entonces es mucho más factible que exista corrupción en terminales que en resguardos, porque en definitiva donde podría arreglarse las cosas sería en la terminal, no en un resguardo. No sé, no te entendí la pregunta, pero lo que sucede es que en una terminal hay un control, hay un ASI, que es un área de control integrado donde se analiza documentación y se realiza el despacho aduanero. No es lo mismo que un resguardo. ¿Me explicó? Sí, por eso. La pregunta creo que era clara. Hay más chances de que se pueda gestionar un permiso no adecuado en esa instancia de la terminal que en un resguardo. Puede ser, sí, puede ser perfectamente, puede ser, sí. Bien. ¿Y por qué no se plantea o no han peleado para que la Coronilla fuera un resguardo? Y se mantuviera... No. La Coronilla era un resguardo que se cerró. Sí, pero ¿por qué no se pelea por la reapertura? Claro, pero la pregunta es ¿por qué dentro de las posibilidades de negociación con las autoridades no está en que vuelva a ser resguardo? Es que la Coronilla era un resguardo que se cerró. Sí. Y ahora quieren que sea una terminal. Lo entiendo, sí entiendo, pero en vez de pelear para que vuelva la terminal al Chuy, sí.
¿Por qué no se procura que se reabra la Coronilla como un resguardo? Como un resguardo. Como lo que era antes. Sí, claro. Pero es que no la están haciendo funcionar como un resguardo, Victoria. La quieren hacer funcionar como una terminal. Hoy por hoy, la terminal de Chuy es la Coronilla. ¿Me explico? Sí, lo entiendo. Cuando le preguntaba qué medidas puede tomar el sindicato, qué pueden manejar, El sindicato ya ha tomado las medidas. En el día de ayer se presentó la denuncia ante la Inspección General de Trabajo solicitando, se hizo una exposición de motivos por la cual es totalmente impotable funcionar ahí, todas esas oficinas que están funcionando ahí, sin baño, sin agua, y pedimos la clausura definitiva de ese resguardo y que se vuelva a la terminal como era antes. Bien, sí, digo, no hay soluciones intermedias, no se puede llevar baños, mejorar la situación edilicia del lugar, porque también... No, porque tendría que ser mucho más grande hacer una edificación, hacer una terminal. ¿Te imaginás lo que es? ¿Vos te imaginás lo que es la terminal Chuy? Sería ponerle rueda y llevarla para ahí. Claro. Es imposible. Si me permite, le quieren hacer una pregunta ¿Cómo no? desde el ¿Cómo no? panel, Eduard Hoffman. Sí. Una consulta, ¿los controles migratorios en el Chuy lo están haciendo en la Coronilla o en el...? Exactamente, señor. Exactamente. Están los compañeros de migraciones también ahí. Está. ¿Y en Rivera lo están haciendo en Curtiseira o lo están haciendo en la terminal de Rivera? No, lo están haciendo en la terminal de Rivera. En inmigración a Rivera. O sea que efectivamente, claro, se traslada toda la carga de todo lo que significa migración Ustedes y saben, aduanas. y no me quiero meter en otra unidad ejecutora del Estado, en otro ministerio. Los problemas que tiene migraciones para lograr un enlace telefónico para controlar el ingreso de personas. ¿Qué opina la gente en Rocha sobre esto? No las autoridades, la gente. No, nosotros no hablamos con la gente. Lo que vimos fueron 4 kilómetros de cola, nada más, para salir de la zona. 4 kilómetros de cola. Sí, 4 kilómetros. Llegué hoy a las 2 de la mañana, llegué de Chuy. Bien, Pepe Sena le va a preguntar. Buenas Sí, ¿cómo tardes. no? Sabe que lo que no estoy entendiendo, y no es un tema suyo, pero se está hablando de los controles migratorios, obviamente además de los controles aduaneros, que son dos cosas diferentes. Claro. Pero ¿qué controlan? ¿Quién entra? ¿O se controla el 0 kilo solamente? No debería, me voy a poner en lugar de migración, no debería ingresar nadie. Por eso. No debería ingresar nadie. Por lo tanto, hay que establecer controles migratorios. Porque vos vas hasta el Chuy, hoy vas al Chuy, agarrás tu auto, te vas hasta el Chuy, haces una compra y volvés para atrás, vos podés ingresar, porque vos sos uruguayo. Sí. Y no venís de Brasil. ¿De dónde venís vos? De Montevideo. Diste la vuelta y volvés para atrás. Eso lo tiene que controlar migraciones. Fernando Marguerì le va a preguntar. Sí, hay son como dos reclamos paralelos, o dos planteos paralelos, ¿no? Uno es el de la infraestructura, que ustedes están diciendo, bueno, la infraestructura no es adecuada, no podemos tener controles aduaneros ni migratorios en la Coronilla porque es inviable, porque no hay infraestructura. Por supuesto. Ese es un planteo que es el planteo de ustedes los aduaneros. Después está el otro, que es el de la ciudadana de la Coronilla y de distintas localidades, que dice, los brasileros se nos vienen hasta la Coronilla. Corrimos la frontera 27 kilómetros más atrás. Es decir, el riesgo de ingreso para los habitantes de la Coronilla y de esa zona, el riesgo de ingreso de brasileros está mucho más cerca, porque pueden llegar hasta 27 kilómetros para adentro. Eso se supone que se hizo en favor del Chuy, que era prácticamente para fomentar el ingreso al Chuy como balneario. ¿Ustedes sobre eso tienen alguna posición tomada, más allá Amigo, mirá, yo cuando era joven estudiaba medicina. Yo no soy médico, ni infectólogo, ni mucho menos, no siquiera llegué a terminar una materia. Pero lo único que te puedo decir es que ahí se está mezclando todo. Porque el Brasil tiene libre acceso a 25 kilómetros para dentro de Uruguay. por eso? Bien, ¿alguna pregunta Pero, más? ¿les queda claro? ¿Les queda claro eso? Bueno, sí, queda claro, pero por algo las autoridades que estábamos hablando al principio, las perillas de la economía, digamos, dijeron, bueno, que en el Chuy la gente pueda... El doctor Diego Pintado. El doctor Diego Pintado, que es el director nacional, el director departamental de salud. Sí, Que es la opinión de él.
Sí, sí, correcto. En eso es una opinión calificada. Correcto. El yo- intendente de Rocha habla de que era un clamor Sí. popular en el Chuy que esto se diera, ¿no? Que se corriera la aduana. Claro, pero ahora hay un clamor en la Coronilla, es decir, se nos viene. Hay clamor en la coronilla ahora, claro, sí, Claro. bueno. La diferencia entre controlar en la aduana tradicional del Chuy y hacerlo 27 kilómetros más adentro es por el balneario del Chuy, porque es lo único que hay en esa distancia de 27 kilómetros. Por supuesto, por supuesto. No solamente eso, además, el tema fundamentalmente, lo que dice AFA es que no tenemos la infraestructura para controlar. Están al aire libre la gente, trabajando. Bueno, muy bien. Y una pregunta Queríamos tener hoy la palabra del intendente, pero hoy no podía, va a hablar con nosotros el jueves y seguramente tenga respuesta o intente tenerla, ¿no? Para todos estos planteos. Y si efectivamente, tras la denuncia que realizan ustedes como sindicatos, si va a haber un cambio de acción. No, además una cosa para un minuto nomás Sí. para ahondar un poquito más en el tema. Nosotros presentamos ayer la denuncia y entre la denuncia hicimos la exposición de motivos, como ya capaz que ya lo dije, Sí. y donde pedimos la clausura de eso y volver otra vez de la clausura del resguardo de la Coronilla y volver a la terminal Chuy como se debe ser. Bien. La última pregunta se la quieren hacer. Lo ¿Cómo no? último que iba a Un abogado. preguntar es, ¿qué tal? Lo último que iba a preguntar ¿Qué tal? es cómo se afecta los controles sanitarios por el tema de la pandemia, ¿no? Entiendo que antes había en el Chuy controles sanitarios, no se controla ahora de ninguna manera a las personas, a los brasileños que ingresan hasta la es imposible el Coronilla. control, es imposible el control. Ujú. ¿Y Te en lo la digo porque Coronilla no tienen vimos ningún control. para medir temperatura y eso? No vimos ningún control. Te digo que recorrí todo. Todo. Bueno, las autoridades dicen que hay control, pero bueno. Bueno, es la yo te voy a decir que no vi ningún control. La palabra de uno, otro la de otro. Nos quedamos sin tiempo, ¿no? Para hablar con él. ¿O no? A ver, ¿qué más querías preguntar? No, porque a mí me da yo no quiero meter el dedo en la llaga ni molestar al señor. No me molesta para nada. No, Basilio porque- Pintos. ¿Eh? Basilio Pintos. A Basilio Pintos. Pero obviamente que también los aduaneros Sí, tienen una serie de planteos, tienen una serie de beneficios, tienen una serie de características el trabajo del aduanero. Hay, sí, ¿verdad? Hay hay cuestionamientos sobre el accionar de los aduaneros, siempre están medio bajo la picota, pero hay también un tema, en este caso, digo, a mí reconozco que me sorprendió y me parece una decisión rara la de Alejo Umpierres de correr la frontera, pero independientemente del otro, el planteo de ustedes por la infraestructura, Sí. es porque creen que no están trabajando cómodos ahí, porque les queda más cómodo, porque muchos vivirán en el Chuy, les queda más cerca, tienen que hacer 27 kilómetros más, o los baños no están en las condiciones tan lindas como están en el otro lado. Es un tema también de comodidad e infraestructura de trabajo, básicamente es eso. No quiere decir que no puedan abrir una valija de un automóvil y revisar la mercadería que tiene adentro, como control señor, aduanero. sí, señor. Eso, Yo le- eso le lo voy a pueden, explicar- eso lo pueden hacer porque de hecho hay aduanas móviles que lo hacen le voy a en medio de la explicar, le voy a carretera. explicar con, Es decir, le voy a hay explicar un con todo tema- gusto. Le voy a explicar con todo gusto. Mire, Sí. abrir una valija lo podés hacer en cualquier lado, Sí. pero hacer un acta de incautación necesitas un sistema y no lo tenés. No lo tenés ahí porque ni siquiera hay red. ¿Me entendés? ¿Cómo es la cosa? Y no solamente este planteo que hace AFA no es de hoy. No es del 30 cuando dieron la orden de volver a la Coronilla. Pero escúcheme, Este proceso se arrastra de hace 5 años en el desmantelamiento de todos los controles aduaneros. Ah, bueno. La pelea es mucho más larga lo que pasa. Por No supuesto. es el cambio de la Coronilla. Por supuesto. Es mucho Y más yo de le fondo. Ahora invito- estamos le invito llegando a leer- al fondo de la Le invito a cuestión. leer el diario El País del 2014 cuando dijimos que podía aterrizar un avión y se iba con 603 kilos de droga y nadie se enteró. Estamos llegando al fondo de la Bueno, cuestión. pero entonces efectivamente, Pintos, esto es mucho más grande que la coronilla. Por supuesto, por supuesto. Ah, bueno, Miren pero que la entonces aduana no hablemos- termina en una valija ni empieza en una valija. La aduana defiende la salud pública, el trabajo de la gente, Sí, sí, la claro. industria nacional. Para eso está la aduana. Estamos de La aduana es acuerdo, y esto soberanía arranca nacional. con la famosa descripción de colador de las fronteras, ¿no? Y el trabajo, y Pero esto no lo es decimos mucho más, nosotros. es No lo mucho decimos más, nosotros, le dice la Secretaría de Estado de Estados Unidos que la aduana de Uruguay es un colador. bien. Me Y están cada dic- vez le sacan más gente. Y ya no tenemos perspectiva de cuando Está. precisamos 400 funcionarios al día de hoy precisamos 400 funcionarios y creo que no van a entrar. Pero entonces, Pintos,
ahora sí se entiende un poco más, pero lo que queda raro y genera confusión es que pareciera que el único problema es Chuy o La Coronilla. No, No, esto es pero mucho más suena. grande, Esto ¿no? es la Y punta del arranca, iceberg. Esto ahí nosotros está. lo venimos advirtiendo de hace 5 años. Bien. Muy bien. Va a haber que charlarlo y en profundidad, entonces. Estoy a las órdenes, un abrazo para todos. Muchas gracias. Buen año. Buen año también, ¿eh? Gracias. Era Basilio Pinto, secretario general de la Asociación de Funcionarios de Aduanas, que evidentemente se va llegando de a poquito a que esto es mucho más grande y a que, bueno, algunas de las malas lenguas también podrán decir, y bueno, no es que se esté desbaratando las aduanas, se está desbaratando la organización de los aduaneros, ¿no? Se está limpiando, también se puede decir eso, por eso me parece que el debate es bastante más profundo. ¿Sí? Un residente en La Coronilla, amigo, me dice, por supuesto que hay control en La Coronilla. Toman la temperatura y piden la documentación de personas, libreta de conducir a los que conducen, libreta del vehículo. Es insólito lo que el hombre está diciendo. Te escriben desde La Coronilla. Sí, sí, bien, desde La bueno, Y hasta La Coronilla, o sea, no hay controles. En ¿no? el control de La Coronilla. No, O sea, el control de La ahora Coronilla. Se cambió y se corrió el La del Coronilla. Chuy hacia La Coronilla. Porque creo que Es también se hablaba algo de eso, creo que era Pintado, que hablaba de salud, ¿no? Que veían algún riesgo de que al ingresar gente sin tener controles antes, digamos, como era en el Chuy, se dispersen, digamos, en esos 27 kilómetros de alguna manera y vayan contagiando más personas. Sí, eso pareciera ser realmente Claro, un peligro. Por eso objetivo. creo que hay como 3 temas acá, ¿no? Uno que es el tema de las condiciones de trabajo que ellos tienen, que están reclamando. El otro que puede ser ese tema que hay que ver qué tan acertada es la medida, porque yo creo que si fuera por eso, porque tengo entendido también que el intendente decía que esto es una intención también de ayudar un poco al turismo del departamento, ¿no? Y en definitiva la economía, el trabajo, un montón de Sí, cosas. bueno, pero Es muy señores, difícil volvemos ahora- a lo mismo. Tenemos Sí. intendentes de distintos departamentos planteando, y es lógico que así lo hagan, lo que entienden mejoraría su temporada. Lo hace el intendente de Rocha, lo hace Antián Maldonado, pidiendo 1 hora más para los restaurantes y alguna otra flexibilización. Hay que ver qué pasa con la evolución del COVID Sí, y claro. las medidas que está por anunciar el gobierno también, ¿no? Por eso hay que Sacaron ver si una la foto medida que la se vamos a ver acerca. revelada dentro de 14 Sí, días. exacto. Acordémonos que 3 o 4 días antes de que se tomara esta medida, el intendente de Rocha, Umpierre, se reunió con el presidente, ¿no? Fue el único intendente. Pero a mí, como dice Fernando, a mí lo que me llama la atención es que Curtiseira es casi igual o peor de lo que es La Coronilla. Yo lo conozco, o sea, conozco. Entonces digo, ¿por qué ahora? Bueno, pero él le explica la diferencia, ¿no? Todo el control migratorio quedó en Rivera. Pero lo que pasa que cuando se decidió, porque son 2 departamentos que realmente el Chuy y lo que es Libramento ingresan y salen gente y aparte trabajan uruguayos del lado brasilero y brasileros del lado uruguayo. Entonces corrieron la frontera porque también en esos controles hay personal del ejército haciendo los controles. Entonces eso es lo que el reclamo es mucho más Había profundo. gente que tiene casa, yo conozco, amigo mío, periodista de Maldonado, tiene casa en la Barra del Chuy y no podía ir. No podía ir, no lo dejaban pasar. Teniendo casa en la Barra del Chuy, había una suerte de cierre de frontera. No podían ir. De ahí nace esta decisión de la Intendencia. Yo creo que tendrían que haber buscado, me parece, Y lo que de pasa atrevido, que tendrían el que haber cierre de buscado frontera es algún para otro todos por igual hasta el 10 de enero, ¿se acuerdan cómo era el previsto? sí. Claro. Y si eras uruguayo, sorry, pero si Sí, no sí. entrabas. Por eso, si habías pero me ido. parece que tendrían que haber buscado, si querían facilitar eso, algún otro mecanismo, pero no correr la frontera, 27 kilómetros, meterse para adentro, Bueno, relegar, esas son bueno, pero todas No esas debe- preguntas liberar- para el No interior. deben ser Gutiérrez. tantos los casos de gente que quiere ese lugar, ¿no? liberar Como para 27 entenderlos. kilómetros de frontera, a mí No, me porque parece en cuanto a la rarísimo. pandemia sí parece que fuera mejor, en vez de correr los controles, en definitiva, o sea, correr la frontera, correr los controles, que se permitan y se autoricen algunos Los ingresos pasajes. controlados, ¿no? Claro, Me por parece eso. mejor que se Eso autorice es lo que con debería control hacer. que No sin sé por control. qué esto de correr la frontera es rarísimo. ¿no? Bueno, ¿La viste? eso va a tener que responder el propio intendente. Y vamos a estar conversando con él. Creo que producción me indicó que el jueves estaba disponible, pero en algún momento seguro de esta semana. ¿Podemos seguir o tenemos que hacer una pausa? Entonces, si hay que hacer la pausa, les quiero hablar de la criolipólisis, que